Mamá, ¿podrías dejar de comentar en mis publicaciones? Es un poco vergonzoso. Esas palabras me golpearon como agua helada, congelando cada aliento en mis pulmones. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Guadalupe Elena Flores. Tengo 67 años, nacida y criada en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde los jazmines florecen cada primavera como la propia promesa de renovación de Dios. Tengo un hijo, Diego. Tenía un sueño, ser la clase de madre que nunca fuera olvidada, que nunca quedara atrás. Durante la mayor parte de mi vida, viví para mi hijo y para ese sueño, hasta el día en que me di cuenta de que ninguno de los dos recordaba quién era yo en realidad. Fue un miércoles por la mañana como cualquier otro en marzo, cuando sucedió. De esos días en que las olas del lago de Chapala susurraban contra la orilla, y podía oler la promesa de la primavera en el aire a través de la ventana de mi pequeño departamento. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, la que Juan y yo compramos hace 32 años en un tianguis, con la superficie de madera desgastada por innumerables comidas familiares y sesiones de tarea. Mi Biblia estaba abierta junto a mi café de la mañana, el Salmo 23, como siempre, porque necesitaba recordar que no estaba caminando sola por ningún valle. El vapor de mi taza se elevaba en espiral como incienso, y susurré mi oración matutina. Señor, que hoy me acerque a mi hijo, que sienta tu amor a través del mío. Era la misma oración que había ofrecido cada mañana durante los últimos 3 años, desde que Juan falleció de cáncer y me dejó navegando en este mundo de silencio y soledad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Diego había publicado una foto, él sosteniendo a su hija recién nacida, mi primera y única nieta, la pequeña Emilia Rosa. Era perfecta, con mejillas rosadas y deditos diminutos envueltos alrededor de su pulgar. Mi corazón se hinchó como un globo a punto de estallar. Esta era mi sangre, mi legado, la continuación del apellido Flores que Juan y yo habíamos construido juntos a lo largo de 35 años de matrimonio. Sin dudarlo, mis dedos se movieron por la pantalla, escribiendo lo que sentía como lo más natural del mundo. Dios bendiga a tu pequeña familia, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Con amor, mamá. Añadí un emoji de corazón y pulsé enviar, sintiendo esa calidez familiar que llega cuando has compartido amor libremente, como Jesús nos enseñó. Continué con mi rutina matutina: lavar la única taza de café, hacer la cama individual, ordenar la pequeña sala de estar que resonaba con el eco del vacío. Le quité el polvo a la fotografía enmarcada de la graduación de la preparatoria de Diego, donde posaba alto y guapo con su birrete y toga, mi brazo alrededor de sus hombros, ambos radiantes de orgullo y posibilidades. Eso fue cuando todavía me necesitaba. Todavía me llamaba mamita a veces cuando estaba cansado o herido. 3 horas después, mi teléfono sonó con una notificación de mensaje. Mi pulso se aceleró. Tal vez Diego me estaba agradeciendo por el comentario. Tal vez enviando otra foto del bebé. Busqué mis gafas de lectura, las que guardaba en una cadena de cuentas que eran de mi madre, y abrí el mensaje. Mamá, ¿podrías dejar de comentar en mis publicaciones? Es un poco vergonzoso. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no cambiaron. Cada letra permanecía exactamente donde estaba, formando frases que se grababan en mi corazón como nombres en una lápida. Vergonzoso. Esa fue la palabra que mi hijo, el niño que había llevado durante 9 meses, amamantado a través de fiebres, animado en los partidos de béisbol, pagado la universidad con dinero que Juan y yo ahorramos poco a poco, eligió para describirme. Su madre se había convertido en una vergüenza para él. Mi mano comenzó a temblar, el teléfono vibrando entre mis dedos como una hoja en el viento de un invierno mexicano. Lo dejé cuidadosamente sobre la mesa, junto a mi Biblia, y miré ambos objetos como si pudieran explicarme cómo el mundo de repente se había inclinado fuera de su eje. El departamento se quedó en silencio a mi alrededor.
No el silencio pacífico de la oración o la meditación, sino el silencio hueco del abandono. El refrigerador zumbaba. El reloj en la pared hacía tic-tac. En algún lugar afuera, los niños reían mientras jugaban bajo el sol de marzo. Sus voces portadoras de la alegría que solía sentir cuando Diego era pequeño y yo era todo su mundo. Fui al baño y me miré en el espejo sobre el lavabo. El rostro que me devolvía la mirada estaba surcado por 67 años de risas y lágrimas, coronado por cabello canoso que mantenía peinado y arreglado, aunque nadie parecía notarlo ya. Mis ojos, antes brillantes de esperanza y propósito, parecían cansados. ¿Cuándo me había convertido en alguien de quien avergonzarse? Regresé a la mesa de la cocina, tomé mi teléfono y volví a mirar el mensaje de Diego. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado, componiendo y borrando respuestas que iban desde el dolor hasta la ira y la súplica. Pero, ¿qué había que decir? ¿Cómo discutir con alguien que encuentra tu amor vergonzoso? En cambio, cerré el teléfono y abrí mi Biblia en un pasaje que me había consolado durante la enfermedad y muerte de Juan. Echa sobre él toda tu ansiedad porque él se preocupa por ti, de Primera de Pedro. Pero hoy, las palabras se sentían vacías, como promesas huecas que resonaban en una iglesia desierta. Esa noche, no dormí. Me senté al pie de mi cama, la misma cama donde Juan y yo habíamos susurrado oraciones juntos cada noche, sosteniendo mi desgastada Biblia en manos que ahora me resultaban extrañas. Pasé páginas sin leer, buscando algo, un versículo, una promesa, una señal de que Dios todavía prestaba atención al corazón que Él había creado. El silencio en mi departamento era fuerte, ensordecedor en su totalidad. Ningún esposo respirando a mi lado, ninguna risa de nieta llenando las habitaciones, ningún hijo llamando para ver cómo estaba su envejecida madre. Solo yo y los ecos de una vida que de alguna manera se había vuelto demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado fácilmente olvidada. Había vendido nuestra casa familiar 3 años antes, después de que los gastos del funeral de Juan se comieran nuestros ahorros y la hipoteca se volviera imposible de manejar con mi pensión de viuda del IMSS. El agente de bienes raíces había sido amable pero eficiente, explicando cómo funcionaba el mercado, cómo podía reducir y simplificar mi vida. Lo que no había explicado era cómo vender la casa donde había criado a mi hijo se sentiría como borrar mi propia historia, pintar sobre las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina, donde había medido el crecimiento de Diego año tras año. Me mudé a este pequeño complejo de departamentos en San Miguel de Allende específicamente para estar más cerca de Diego y su creciente familia. A 20 minutos en lugar de 2 horas. Lo suficientemente cerca como para cuidar a los niños cuando me necesitaran, para llevar sopa cuando alguien estaba enfermo, para ser la abuela que había soñado ser desde el día en que supe que Diego se iba a casar. Pero la proximidad, descubrí, no garantiza la cercanía. 20 minutos pueden ser 20.000 kilómetros cuando tu teléfono nunca suena, cuando la vida de tu hijo se desarrolla en las redes sociales como un programa de televisión al que no estás invitada a unirte. Cada año enviaba tarjetas hechas a mano. Cada año veía a su esposa publicar fotos de las cenas de fiesta a las que nunca me invitaban. El recuerdo del mensaje de Diego me atormentaba en las noches de insomnio que siguieron. Me sorprendí a mí misma reviviendo cada interacción que habíamos tenido en los últimos años, buscando pistas que pudiera haber perdido, señales de que me estaba convirtiendo en una carga en lugar de una bendición en su vida. Recordé las incontables veces que había dejado todo para ayudar cuando me necesitaban. La Navidad pasada, cuando la pequeña Emilia contrajo neumonía y la esposa de Diego, Sarita, tuvo que trabajar, pasé 3 días y noches en su casa, sosteniendo a esa preciosa bebé mientras luchaba por respirar, susurrando oraciones sobre su cuerpo febril, apenas durmiendo yo misma. Hice sopa de pollo casera, lavé su ropa, limpié su cocina, y cuando Emilia finalmente mejoró, Sarita simplemente dijo, «Gracias, Lupe. Ya nos encargamos. Ninguna invitación a quedarme a cenar. Ninguna sugerencia de que debería estar allí cuando Emilia diera sus primeros pasos 2 semanas después. Solo lo supe porque vi el video que Sarita publicó en línea,
etiquetado con amigos y familiares cuyos nombres no reconocía. No estaba etiquetada. No se me mencionó. Yo era solo la niñera no remunerada a la que podían despedir cuando pasaba la crisis. Me senté en mi pequeña sala de estar, rodeada de la evidencia de una vida dedicada a amar a personas que parecían haber olvidado que existía. Sobre mi mesa de centro había una pila de tarjetas de cumpleaños que había elegido y enviado cuidadosamente a lo largo de los años. Tarjetas para Diego, Sarita y la bebé Emilia. Cada una contenía una nota escrita a mano expresando mi amor y orgullo, junto con cualquier cheque modesto que pudiera permitirme con mis ingresos fijos. Las respuestas se habían vuelto más cortas y más superficiales con el tiempo, evolucionando de llamadas telefónicas a mensajes de texto, y eventualmente solo un genérico «gracias», con un emoji de pulgar hacia arriba. Mis paredes estaban cubiertas de fotografías de tiempos más felices. El primer día de escuela de Diego, cuando se aferró a mi pierna y me hizo prometer que lo recogería temprano. Su graduación de la preparatoria, donde me agradeció en su discurso por ser la mejor mamá que un chico podría desear. El día de su boda, cuando bailó conmigo al son de In My Daughter's Eyes, y susurró, «Te amo, mamá. Eres mi héroe». En ese momento, pensé que había tenido éxito. Pensé que había criado a un hijo que nunca olvidaría a la mujer que había sacrificado todo por su felicidad. Pero la gente cambia, la vida se complica, y a veces, el amor que una vez se sintió infinito comienza a sentirse como una obligación, un recordatorio de dependencia que los hijos adultos preferirían olvidar. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón superior de mi cómoda, donde guardaba mis posesiones más preciadas. Debajo de bufandas dobladas y bisutería, había una pequeña caja de madera que Juan me había hecho durante nuestro primer año de matrimonio. Dentro estaban los dientes de leche de Diego, cada uno cuidadosamente conservado en un sobrecito marcado con la fecha en que lo perdió. Su primer boletín de calificaciones, con la nota del maestro elogiando su amabilidad e inteligencia. Una tarjeta del Día del Padre que me hizo cuando tenía 8 años, sí, del Día del Padre, porque decía que yo era tanto su mamá como su papá cuando Juan trabajaba largas horas en el aserradero. La tarjeta era de cartulina decorada con dibujos de flores y palitos con crayones. Con su cuidadosa letra de 2º grado, había escrito, «Querida mamá, eres la mejor mamá del mundo. Haces las mejores galletas y me lees cuentos y nunca te enojas, incluso cuando me porto mal. Te amo más que todas las estrellas del cielo. Con amor, Diego». Apreté esa tarjeta contra mi pecho y sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Cuándo había dejado de valer ese tipo de amor? ¿Cuándo el corazón de mi hijo se había vuelto tan distante que mis expresiones públicas de orgullo se convirtieron en fuentes de vergüenza? Me arrodillé junto a mi cama, mis rodillas artríticas protestando contra el piso de madera, y junté mis manos en oración. Esta era la posición que había adoptado cada noche durante los últimos 3 años, suplicando a Dios que ablandara el corazón de mi hijo, que lo ayudara a recordar el vínculo que una vez compartimos. «Señor Jesús», susurré. Mi voz se entrecortó en mi garganta. «No entiendo qué he hecho mal. Lo amé como tú nos amas, incondicionalmente, sacrificialmente, sin llevar la cuenta. Le di todo lo que tenía para dar. Apoyé sus sueños, celebré sus logros. Lo abracé cuando lloraba y lo animé cuando tenía éxito. Pensé que eso era lo que las madres debían hacer». Las palabras salieron de mí como agua de una presa rota. Me mudé de la casa que Juan y yo construimos juntos, lejos del jardín que planté y de los vecinos que me conocían, solo para poder estar más cerca de Diego y su familia. Pensé que la proximidad significaría presencia en sus vidas. Pensé que estar disponible significaría ser querida. Hice una pausa, escuchando alguna señal de que Dios escuchaba mi oración, algún susurro de consuelo o guía. Pero el departamento permaneció en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico y las voces ocasionales de los vecinos cuyas familias los visitaban regularmente. ¿Me están probando o simplemente olvidando?, pregunté la pregunta que había estado ardiendo en mi corazón durante meses. ¿Es esto parte de tu plan, Señor, o de alguna manera he fallado como madre? ¿He amado demasiado? ¿He dado demasiado libremente?
¿Te he avergonzado a ti también? ¿De la forma en que aparentemente avergüenzo a mi hijo? Pensé en las mañanas de domingo cuando Diego era pequeño, cómo nos sentábamos juntos en la tercera banca de la iglesia de la comunidad de San Miguel, compartiendo un himnario y escuchando al pastor López predicar sobre la importancia de honrar a tu padre y a tu madre. Diego se inquietaba durante los largos sermones, y yo en silencio le daba mentas o le permitía dibujar en los márgenes del boletín. Parecía absorber esas lecciones sobre la familia, la fe y el amor, y creía que lo guiarían a lo largo de su vida. Ahora me preguntaba si esas enseñanzas habían sido tan temporales como su infancia, algo que había superado junto con su necesidad de cuentos para dormir y besos de buenas noches. Recordé el día en que se graduó de la Universidad del Estado de México con su título en negocios. Juan y yo habíamos ahorrado durante años para ayudar a pagar su colegiatura, renunciando a vacaciones, coches nuevos y mejoras en el hogar, para que nuestro hijo pudiera tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Cuando Diego caminó por ese escenario, lloré lágrimas de alegría y orgullo, creyendo que su éxito honraría los sacrificios que habíamos hecho. En la fiesta de graduación, Diego pronunció un discurso agradeciendo a sus padres por su apoyo. Habló de nuestra ética de trabajo, nuestros valores, nuestra inquebrantable creencia en su potencial. Nos llamó sus héroes y modelos a seguir, y todos aplaudieron. Me sentí como la madre más afortunada del mundo. Pero el éxito, aprendí, puede ser una espada de doble filo. A medida que Diego ascendía en la escala corporativa y construía su propia vida, parecía necesitarnos cada vez menos. Nuestras llamadas telefónicas semanales se convirtieron en mensuales, luego ocasionales. Nuestras invitaciones a visitarlos fueron educadamente rechazadas debido a horarios ocupados y compromisos previos. Nuestras ofertas para ayudar con la bebé solo eran aceptadas cuando no había otras opciones. Empecé a sentirme como una red de seguridad que ya no se necesitaba, guardada en algún rincón olvidado hasta que surgiera una emergencia. Lo peor era ver cómo la esposa de Diego, Sarita, gradualmente me eliminaba de su narrativa familiar. Publicaba constantemente en las redes sociales sobre sus vidas, sus viajes, sus celebraciones. Compartía fotos de Emilia con sus propios padres, que vivían en California, pero la visitaban con frecuencia. Publicaba fotos de elaboradas fiestas de cumpleaños y reuniones navideñas donde yo estaba notablemente ausente. Cuando le pregunté gentilmente a Diego por qué no estaba invitada a la primera fiesta de cumpleaños de Emilia, pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Fue algo pequeño, dijo, como si mi ausencia fuera tan natural que no requería explicación. Los padres de Sarita estaban en la ciudad, y ya sabes lo abrumador que pueden ser los grupos grandes para los bebés. Pero había visto las fotos. 23 personas asistieron a esa fiesta pequeña. Amigos del trabajo, vecinos, compañeros de la universidad, la familia extendida de Sarita, todos, excepto la mujer que había orado por esa niña antes de que siquiera fuera concebida, que había pasado noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma, que la amaba con la feroz devoción que solo las abuelas entienden. Comencé a sentirme como un fantasma en la vida de mi propia familia, presente pero invisible, amando pero no amada, necesitada pero no deseada. Mis oraciones se volvieron más desesperadas, más suplicantes. Le pedí a Dios que cambiara el corazón de Diego, que lo ayudara a recordar el amor que una vez compartimos. Pedí sabiduría para entender qué había hecho mal y fortaleza para arreglar lo que estuviera roto entre nosotros. Pedí paciencia para soportar la soledad y fe para creer que esta temporada de separación eventualmente terminaría. Pero pasaron los meses y nada cambió. En todo caso, la distancia pareció crecer. Las respuestas de Diego a mis llamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Mis invitaciones a visitarlo fueron recibidas con vagas promesas de intentar encontrar tiempo pronto. Mis ofrecimientos para cuidar a la bebé fueron rechazados en favor de niñeras pagadas que no esperaban conexión emocional a cambio de su servicio. Empecé a preguntarme si Dios había dejado de escuchar mis oraciones, si mis peticiones se habían vuelto tan tediosas para Él como aparentemente lo era mi amor para mi hijo. El silencio del cielo se sentía tan aplastante como el silencio de Diego,
Y comencé a cuestionar todo lo que había creído sobre la fe, la familia y las promesas que Dios hace a quienes lo aman. A altas horas de la noche, me acostaba en la cama y reproducía cada conversación, cada gesto, cada momento de incomodidad o malentendido. Analicé mis palabras, mi tono, mi momento, buscando el defecto fatal que me había transformado de madre amada a carga vergonzosa. Tal vez había estado demasiado involucrada, tal vez había ofrecido demasiada ayuda, expresado demasiado amor, me preocupaba demasiado por cosas que ya no me concernían. Tal vez la maternidad moderna requería un tipo diferente de distancia, un tipo más frío de afecto que no avergonzara a los hijos adultos ni los incomodara. Pero, ¿cómo dejas de amar a alguien a quien llevaste en tu vientre durante 9 meses? ¿Cómo apagas el instinto maternal que ha guiado cada decisión que has tomado durante casi 3 décadas? ¿Cómo te conviertes en menos madre cuando ser madre ha sido tu mayor alegría y tu propósito más profundo? No pude encontrar las respuestas en la oración, en las escrituras, ni en las profundidades de mi propio corazón. Todo lo que podía hacer era seguir amando y esperando, confiando en que de alguna manera, algún día, el hijo que había criado recordaría a la mujer que le había dado la vida y había dedicado la suya a su felicidad. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se atenuaba, y comencé a preguntarme si estaba rezando por un milagro que Dios no tenía intención de conceder. 15 de marzo, mi cumpleaños número 68. Me horneé un pastel de limón a las 5 de la mañana, antes de que el sol siquiera considerara salir sobre el lago de Pátzcuaro. Juan siempre solía hornear ese mismo pastel para mí. 3 capas con glaseado de queso crema y finas rodajas de limón dispuestas como pétalos de flores encima. Me temblaban las manos al medir la harina, no por la edad, sino por el peso aplastante de fingir que este día, de alguna manera, podría ser diferente a todos los demás. Había estado despierta desde las 2:30, mirando al techo, y escuchando el silencio que se había convertido en mi compañero constante. En la oscuridad, había susurrado la misma oración que había ofrecido durante meses. Señor, solo deja que se acuerde, solo deja que Diego llame hoy, deja que recuerde que este es el día en que nació su madre, el día en que me convertí en la mujer que lo amaría más que a su propia vida. Pero el amanecer llegó gris y frío, y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba. Decoré el pastel con manos temblorosas, tratando de recrear las delicadas rosetas que Juan solía hacer con tanta precisión. Mis intentos parecían torpes y aficionados, pero persistí porque la alternativa, aceptar que nadie celebraría mi existencia, se sentía como renunciar a la vida misma. Coloqué una sola vela blanca en el centro, del tipo que las iglesias usan durante los servicios de Adviento, y coloqué el pastel en mi pequeña mesa de comedor junto a la ventana, donde podía ver el mundo despertar a mi alrededor. A las 7 en punto, llamé al cementerio donde descansaba Juan. El cuidador, un hombre amable llamado Roberto que me conocía desde hacía 3 años, contestó en el segundo timbre. «Señora Flores», dijo calurosamente, «¿cómo está esta mañana?» «Es mi cumpleaños, Roberto», dije, sorprendida por lo pequeña que sonaba mi voz. Me preguntaba, ¿podría poner flores frescas en la tumba de Juan hoy? Tulipanes, si tiene. Eran sus favoritos. Por supuesto, respondió Roberto gentilmente. ¿Y, señora Flores? Feliz cumpleaños. Rezaré por usted en la misa de la mañana. Le agradecí y colgué. Las lágrimas corrían por mi rostro porque un extraño me había demostrado más amabilidad que mi propia carne y sangre. A las 9 en punto, había revisado mi teléfono 17 veces. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje de texto. Ninguna felicitación de cumpleaños del hijo que había llevado durante 9 meses. Cuidado a través de innumerables enfermedades y apoyado en cada triunfo y fracaso de su vida. Fui a mi buzón, esperando contra toda esperanza que tal vez Diego hubiera enviado una tarjeta, que tal vez la tecnología no hubiera reemplazado por completo los simples gestos de amor que le había enseñado de niño. La caja de metal contenía solo facturas y anuncios, nada con la letra de mi hijo, nada que reconociera que había vivido otro año en esta tierra. A las 10:30,
Conduje a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios para el estudio bíblico del miércoles por la mañana, al que había asistido fielmente durante 2 años. El estacionamiento estaba casi vacío, solo 5 coches dispersos por el asfalto como semillas que no habían logrado echar raíces. Me senté en mi coche durante varios minutos, reuniendo el coraje para entrar y fingir que mi corazón no se estaba rompiendo. El estudio fue dirigido por el padre Ricardo, un hombre de 70 y tantos años que había guiado a esta congregación durante más de 30 años. Estaba enseñando del libro de Job, y la ironía no se me escapó. Aquí había un hombre que lo había perdido todo: sus hijos, su riqueza, su salud, y aún así, alababa a Dios en su sufrimiento. A veces, dijo el padre Ricardo, con la voz que cargaba el peso de décadas dedicadas a aconsejar almas rotas, el silencio de Dios no es rechazo. A veces es preparación. A veces Él está trabajando tras bambalinas de maneras que no podemos ver ni entender. Quería creerle. Quería encontrar consuelo en las palabras familiares sobre los caminos misteriosos de Dios y su tiempo perfecto. Pero sentada allí en ese salón medio vacío, rodeada de personas que tenían familias esperándolas en casa, me sentía más sola de lo que jamás me había sentido en mi vida. Después del estudio, me quedé un rato, esperando que alguien me preguntara sobre mi día, que notara que me veía particularmente frágil. Pero los otros asistentes recogieron sus Biblias y bolsos y se apresuraron a citas para almorzar, a partidos de fútbol de sus nietos, y a vidas llenas de personas que recordaban sus cumpleaños. La señora Martínez, una viuda con la que me había hecho amiga tomando café y compartiendo peticiones de oración, se detuvo brevemente junto a mi silla. «Lupe, te ves cansada, querida. ¿Estás descansando lo suficiente? Hoy es mi cumpleaños», dije en voz baja, probando si las palabras provocarían alguna respuesta. «Oh, qué bien», respondió distraídamente, ya poniéndose el abrigo. «Bueno, espero que tengas un día encantador. Me voy a encontrar con mi hija para almorzar en el nuevo lugar del centro». Y luego se fue, dejándome sola en el salón parroquial que olía a café, himnarios viejos y sueños rotos. Conduje a casa lentamente, tomando la ruta más larga, pasando por la escuela primaria a la que Diego había asistido una vez, pasando por el parque donde solíamos alimentar a los patos los sábados por la mañana, pasando por la heladería donde le había llevado a comer helados de cumpleaños cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. Cada punto de referencia se burlaba de mí con recuerdos de una época en la que ser su madre se sentía como el trabajo más importante del mundo. En casa, me senté en la mesa de mi cocina y miré el pastel de cumpleaños que nunca se había cortado, la vela que nunca se había encendido. Mi teléfono estaba a su lado como una acusación, su pantalla negra reflejando mi rostro. Una mujer envejecida y olvidada, invisible incluso para el niño a quien había dedicado su vida a amar. Tomé el teléfono y me desplacé por las redes sociales de Diego, un ritual masoquista que había desarrollado en los últimos meses. Su última publicación era una foto de él y Sarita en algún restaurante de lujo, levantando copas de champán y sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: «Noche de cita. Finalmente conseguimos una niñera para poder celebrar haber superado otra semana loca. Bendecidos. Casados. Vida». A 43 personas les había gustado la publicación. 27 habían dejado comentarios sobre lo lindos que se veían juntos y lo mucho que merecían una noche libre. Ni una sola persona preguntó quién cuidaba a Emilia. Ni una sola persona se preguntó si la abuela que vivía a 20 minutos de distancia podría haber estado disponible para cuidar a la bebé. Me desplacé más abajo y encontré fotos del fin de semana anterior. Diego empujando a Emilia en un columpio en el parque. Sarita sosteniendo a la bebé mientras caminaban por el centro. Imágenes multigeneracionales con los padres de Sarita que aparentemente habían vuelto a visitarlos sin que yo lo supiera. En cada foto, Emilia se veía feliz y amada, rodeada de gente que la reclamaba como suya. Excepto yo. Siempre excepto yo. Dejé el teléfono y fui al espejo de mi baño, el mismo espejo donde había estado confrontando mi reflejo envejecido durante 3 años. El rostro que me devolvía la mirada parecía mayor que sus 68 años, marcado por noches sin dormir,
y preocupación constante, y el tipo particular de agotamiento que proviene de amar a alguien que no te ama. ¿Cuándo me había vuelto tan fácil de olvidar? ¿Cuándo mi existencia se había vuelto tan insignificante que a mi propio hijo no le importaba reconocer el día en que nací? Regresé a la cocina y encendí la vela de mi pastel de cumpleaños, observando cómo su pequeña llama parpadeaba en la luz de la tarde que entraba por la ventana. El silencio en mi departamento se sentía profundo, casi sagrado en su totalidad. Ningún esposo que cantara las mañanitas desafinado, ninguna nieta que se riera y aplaudiera, ningún hijo que llamara y expresara gratitud por la mujer que le había dado la vida. «Feliz cumpleaños a mí», susurré a la habitación vacía. «Feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños, querida Guadalupe. Feliz cumpleaños a mí». Mi voz se quebró en la última palabra, y comencé a llorar, no las lágrimas suaves de la tristeza, sino los sollozos duros y feos de una mujer cuyo corazón finalmente estaba reconociendo lo que su mente había estado tratando de negar durante meses. Estaba total y completamente sola en el mundo. Las personas que más amaba se habían marchado sin mí, y yo había sido demasiado orgullosa, o demasiado terca, o demasiado desesperada para aceptar esa realidad. Apagué la vela e hice un deseo que se sentía más como una oración. «Por favor, Dios, tráeme a mi hijo, o quítame este dolor que me está matando lentamente». Esa noche, mientras la oscuridad se posaba sobre San Miguel de Allende como una pesada manta, hice algo que nunca había hecho antes. Apagué mi teléfono. Desconecté la línea fija que Juan había insistido en que conserváramos para emergencias. Corté cada conexión con el mundo exterior y me senté en el silencio que se había convertido en mi compañero no deseado. Si Diego decidía llamar, si de alguna manera, milagrosamente, recordaba que ese era el día en que nació su madre, llegaría al correo de voz. Sabría lo que se sentía al tener sus intentos de conexión sin respuesta. Experimentaría, por un momento, el silencio aplastante que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Pero incluso mientras estaba sentada en ese aislamiento autoimpuesto, sabía que Diego no llamaría, sabía que había olvidado, de la misma manera que había olvidado tantas otras cosas que alguna vez fueron importantes para él, de la misma manera que había olvidado a la mujer que había sacrificado todo por su felicidad. Abrí mi Biblia al Salmo 88, el único salmo que no ofrecía esperanza, ni promesa de intervención divina, ni garantía de que el sufrimiento finalmente se transformaría en alegría. Era el salmo del abandono, del silencio divino, de un alma que clama a Dios y no recibe respuesta. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo delante de ti. Leí en voz alta, mi voz resonando en el departamento vacío. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cerca del Seol. Por primera vez en mi vida, entendí la desesperación del salmista. Por primera vez, me pregunté si Dios también había apartado su rostro de mí, si tal vez mis oraciones se habían vuelto tan tediosas para Él, como aparentemente lo era mi amor para mi hijo. Cerré la Biblia y me senté en la oscuridad, rodeada de los escombros de las expectativas que nunca se cumplirían, aferrándome a una fe que se sentía cada vez más frágil en mis manos temblorosas. Fuera de mi ventana, el mundo continuaba su implacable marcha hacia adelante. Las familias se reunían para cenar. Los niños llamaban a sus madres. Los abuelos arropaban a sus nietos en la cama con historias, besos y promesas de mañana. Pero dentro de mi pequeño departamento, el tiempo parecía suspendido, atrapado entre la esperanza que me había sostenido durante 68 años y la desesperación que amenazaba con consumir el tiempo que me quedaba. Tenía 68 años y nunca me había sentido más invisible, más olvidada, más completamente sola en un mundo que de alguna manera había olvidado que existía. 3 semanas después de mi cumpleaños olvidado, mis rodillas me fallaron. Era un martes por la mañana a principios de abril, cuando la primavera mexicana aún conservaba la mordida del invierno y las aceras seguían siendo traicioneras con parches de hielo que se negaban a ceder al sol que calentaba. Iba de regreso de la tienda de abarrotes, La Providencia,
con 2 bolsas de comestibles. Nada pesado, solo lo esencial que una anciana que vive sola necesita para mantenerse durante otra semana de soledad. Las bolsas contenían los mismos artículos que compraba todos los martes. Un pan que me duraría 10 días, una pequeña caja de leche, huevos que convertiría en 3 comidas diferentes y una cena congelada para las noches en que cocinar para una persona me parecía demasiado deprimente para intentarlo. Había aprendido a comprar de manera eficiente, calculando las porciones para un hogar de una sola persona, tratando de no recordar los días en que llenaba todo un carrito para alimentar a una familia que realmente quería compartir comidas juntos. Cuando me acercaba a la entrada de mi complejo de departamentos, mi rodilla derecha simplemente se dobló. No hubo advertencia, ni debilidad gradual. En un momento caminaba normalmente, y al siguiente estaba tendida en el frío concreto, mis comestibles esparcidos a mi alrededor, como los restos de la dignidad que ya no podía mantener. La caja de leche se abrió. Su contenido se extendió por la acera en un charco blanco que reflejaba el cielo gris de abril. Los huevos se rompieron y goteaban. Sus yemas doradas se mezclaron con la leche para crear un desastre que de alguna manera representaba perfectamente el estado de mi vida. El pan había aterrizado en un pequeño parche de nieve sucia, su envoltorio rasgado y su contenido probablemente arruinado. Me quedé allí un momento, más aturdida que herida, mirando hacia las nubes y preguntándome si así terminaría mi historia, sola en una acera, rodeada de las necesidades básicas de supervivencia, sin nadie que fuera testigo de mi caída o me ayudara a levantarme. Mi cadera izquierda palpitaba donde había golpeado el concreto, y podía sentir la humedad filtrándose a través de mi abrigo donde la leche derramada me había alcanzado. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación de estar tan completamente indefensa, tan totalmente sin recursos ni apoyo. Intenté levantarme, pero mis manos resbalaron sobre el pavimento mojado, y volví a caer con un pequeño grito que resonó en las paredes de ladrillo del complejo de departamentos. Un coche pasó sin reducir la velocidad. Una mujer que paseaba a su perro al otro lado de la calle miró en mi dirección pero continuó su camino, ya sea sin ver mi situación o decidiendo no involucrarse. Durante casi 10 minutos permanecí en esa acera, reuniendo la fuerza y el coraje para intentarlo de nuevo. Durante esos minutos, oré, no con las súplicas desesperadas de intervención divina que se habían convertido en mi ritual nocturno, sino con peticiones simples y prácticas para tener la capacidad de ponerme de pie y caminar hacia mi puerta sin más lesiones. «Por favor, Señor», susurré, mi aliento visible en el aire frío. «Solo ayúdame a llegar a casa. Solo dame la fuerza suficiente para entrar donde pueda desmoronarme en privado». Finalmente, un hombre salió del edificio de al lado del mío. Alguien a quien había visto de pasada, pero con quien nunca había hablado. Tenía quizás 50 años, vestía ropa de trabajo y llevaba una hielera para el almuerzo, claramente dirigiéndose a su trabajo. «Señora, ¿está bien?», preguntó, acercándose trotando con genuina preocupación en su voz. La vi desde mi ventana. ¿Se cayó? Su nombre era Mario, supe después, y trabajaba en la construcción a pesar de tener problemas de espalda que dificultaban levantar cosas. Pero me ayudó a ponerme de pie con manos suaves, recogió mis comestibles esparcidos e insistió en acompañarme a mi puerta para asegurarse de que entrara sana y salva. «¿Tiene a alguien a quien pueda llamar?», preguntó mientras yo luchaba con mis llaves. «¿Algún familiar? ¿Un amigo? ¿Alguien que deba saber que se cayó?». Hice una pausa. Mi mano temblaba en el pomo de la puerta. La respuesta honesta era no. No tenía a quién llamar, ni contacto de emergencia que se apresurara en mi ayuda, ni persona en este mundo que se alarmara por la noticia de mi lesión. Pero admitir esa verdad a un amable desconocido se sintió como el reconocimiento final de lo completamente que había fallado en la tarea humana básica de mantener relaciones significativas. «Mi hijo», dije finalmente, la mentira amarga en mi lengua. «Llamaré a mi hijo». Mario asintió y esperó hasta que estuve a salvo adentro, antes de dirigirse a sus propias responsabilidades. A través de mi ventana, lo observé caminar hacia su camioneta.
probablemente ya dejando nuestro encuentro atrás, mientras se preparaba mentalmente para su jornada laboral. Me había mostrado más preocupación genuina en 10 minutos que mi propia familia en meses. Me senté en mi sofá, todavía con mi abrigo húmedo, y miré mi teléfono durante casi una hora antes de finalmente redactar un mensaje de texto a Diego. Me caí hoy afuera de mi departamento. Solo quería que supieras que estoy bien. Me lastimé la cadera y derramé mis comestibles. Pero nada serio. Escribí y borré ese mensaje 3 veces, cada versión sonando demasiado dramática o demasiado despectiva. No quería preocuparlo innecesariamente, pero tampoco quería pretender que estar sola e indefensa no me había asustado más que la propia caída física. Finalmente, me decidí por algo simple. Me di un pequeño tropezón hoy, pero estoy bien. Espero que tú y la familia estén bien. Envié el mensaje a las 11:47 a.m. y luego esperé, revisando mi teléfono cada pocos minutos en busca de una respuesta que indicara que Diego se preocupaba por el bienestar de su madre. Llegó la hora del almuerzo y pasó. La tarde se extendió hasta la noche. Mi cadera se puso rígida y los moretones se extendieron, pintando mi costado con tonos morados y amarillos que me recordaban las flores de Pascua que Juan solía plantar en nuestro jardín. La respuesta de Diego llegó a las 8:23 p.m., casi 9 horas después de que lo contacté. Un emoji, un símbolo de pulgar arriba que de alguna manera logró transmitir completa indiferencia ante la situación de su madre. No, ¿te has lastimado? No, ¿necesitas ayuda? No, ¿debería ir a verte? Solo un símbolo digital que no requería pensamiento, ni emoción, ni reconocimiento de que la mujer que le había dado la vida estaba envejeciendo, siendo vulnerable y cada vez más sola en el mundo. Me quedé mirando ese emoji hasta que mi visión se nubló de lágrimas, entendiendo con perfecta claridad que si me hubiera lesionado de gravedad, si hubiera estado inconsciente en esa acera durante horas, a Diego no le habría alarmado mi silencio. Se había acostumbrado tanto a nuestra comunicación poco frecuente que mi ausencia de su vida no se registraría como inusual o preocupante. Esa noche, me acosté en la cama con una compresa de hielo presionada contra mi cadera magullada y me enfrenté a una verdad que había estado evitando durante meses. Si muriera mañana, mi hijo no se daría cuenta hasta que alguien oficial lo llamara para tratar asuntos sobre mis bienes. El pensamiento debería haber sido devastador, pero en cambio trajo una extraña clase de claridad. Había estado viviendo mi vida como si el amor de Diego todavía estuviera disponible para mí, como si nuestra relación simplemente estuviera pasando por una fase difícil que eventualmente se resolvería. Había estado operando bajo la suposición de que mi dedicada maternidad eventualmente sería reconocida y apreciada, que los sacrificios que había hecho algún día serían reconocidos y valorados. Pero acostada en la oscuridad, con el cuerpo adolorido por la caída y el corazón dolido por la indiferencia de Diego, me di cuenta de que me había estado aferrando a una ilusión. El hijo que había criado, el chico que una vez me había necesitado desesperadamente y me había amado por completo, se había convertido en un hombre que encontraba mi existencia inconveniente en el mejor de los casos y vergonzosa en el peor. No era una madre amada temporalmente separada de su hijo. No era una abuela querida cuya presencia se esperaba con ansias. Ni siquiera era una anciana respetada cuya sabiduría y experiencia eran valoradas por las generaciones más jóvenes. Era simplemente una mujer que había sobrevivido a su utilidad, cuyo amor se había convertido en una carga en lugar de una bendición, cuya existencia continuada no servía para nada en la vida de las personas que más le importaban. A la mañana siguiente, me desperté con una clase diferente de resolución. El dolor físico de mi caída había disminuido a un dolor manejable, pero algo más profundo había cambiado durante mi noche de insomnio de autoexamen. Por primera vez en meses, no tomé mi teléfono para verificar si Diego había enviado algún mensaje de seguimiento sobre mi bienestar. No compuse textos esperanzadores diseñados para obtener respuestas que nunca llegarían. En cambio, preparé café y me senté en la mesa de mi cocina con mi Biblia, recurriendo a un pasaje que había evitado durante años porque me golpeaba demasiado cerca de casa. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá.
Salmo 27:10. Las palabras parecieron saltar de la página, hablando directamente a mi situación con una relevancia que se sintió casi sobrenatural. Aquí había un reconocimiento de que a veces incluso las relaciones familiares más cercanas fallan, que a veces las personas que deberían amarnos incondicionalmente eligen abandonarnos en su lugar. Pero el versículo también contenía una promesa, que cuando el amor humano falla, el amor divino permanece constante. Me había concentrado tanto en tratar de reparar mi relación con Diego, tan desesperada por recuperar su afecto y atención, que había olvidado la relación que aún estaba disponible para mí. Había estado vertiendo toda mi energía emocional en una conexión que ya no existía, mientras descuidaba la única relación que nunca había vacilado, nunca decepcionado, nunca me había dejado sintiéndome inútil u olvidada. Por primera vez en meses, oré no para que el corazón de Diego cambiara, sino para que mi propia fuerza aceptara lo que no podía controlar. No pedí intervención divina en mis relaciones familiares, sino sabiduría para entender mi propósito y valor independientemente del reconocimiento de otras personas. Señor, susurré, con las manos envueltas alrededor de mi taza de café para calentarme, te he estado pidiendo que cambies el corazón de mi hijo, pero tal vez lo que necesita cambiar es mi comprensión de dónde viene mi valor. Tal vez lo que necesita cambiar es mi disposición a aceptar el amor de ti, incluso cuando el amor humano me falla. La oración se sintió diferente de todas las súplicas desesperadas que había ofrecido en los últimos meses. Llevaba menos desesperación y más aceptación, menos mendicidad y más rendición. Era la oración de una mujer que finalmente estaba lista para dejar de tratar de forzar el amor de las personas que habían elegido no darlo, y comenzar a recibir el amor de aquel que nunca había dejado de ofrecerlo. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde que me mudé al departamento. Exploré mi vecindario, no corriendo para cumplir recados ni apresurándome a esperar llamadas telefónicas que no llegarían, sino simplemente caminando lentamente y observando el mundo que me rodeaba con ojos nuevos. Descubrí un pequeño parque a 3 cuadras de mi edificio, con bancos y un estanque donde los patos se reunían para pedir migas de pan a los visitantes. Me senté en uno de los bancos y observé a un anciano alimentar a los patos mientras su nieta reía y aplaudía sus travesuras. La escena debería haberme entristecido. Debería haberme recordado todo lo que me estaba perdiendo con Emilia. En cambio, me encontré sonriendo a la alegría de la niña, apreciando la belleza del momento sin necesidad de poseerla o ser incluida en ella. Pasé por casas donde las familias comenzaban sus rutinas vespertinas, niños jugando en los patios mientras los padres preparaban la cena, adolescentes paseando perros y hablando por teléfono, parejas trabajando juntas en jardines que mostraban la promesa del regreso de la primavera. Estos vislumbres de la vida familiar ordinaria ya no se sentían como acusaciones contra mi propia soledad. Simplemente eran lo que eran. Otras personas viviendo sus propias historias, enfrentando sus propios desafíos, encontrando sus propias formas de crear significado y conexión. Para cuando regresé a mi departamento, algo había cambiado en mi perspectiva. El silencio que se había sentido opresivo ahora parecía pacífico. La soledad que se había sentido como un castigo ahora parecía una oportunidad para el autodescubrimiento. La independencia que se había sentido como abandono ahora parecía una oportunidad para recordar quién era yo, más allá de mis roles como esposa, madre y abuela. Todavía era Guadalupe Flores, la mujer que había criado a un hijo exitoso y amado a un esposo devoto y contribuido a su comunidad de innumerables maneras. Todavía era la mujer que sabía cómo consolar a los bebés llorando y hornear pasteles de cumpleaños y ofrecer oraciones por las personas necesitadas. Todavía era la mujer que había sobrevivido a la pérdida, la decepción y la angustia, que había encontrado formas de seguir adelante cuando quedarse en la cama parecía la única opción racional. La indiferencia de Diego no podía borrar esas verdades sobre quién era yo. Su vergüenza no podía disminuir el valor del amor que había dado tan libremente. Su silencio no podía invalidar las décadas de devoción que había vertido en su vida. Estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente,
que mi valor no dependía del reconocimiento de otras personas. Mi valor no estaba determinado por si mi hijo apreciaba mis sacrificios o daba la bienvenida a mi presencia en su vida. Mi identidad no estaba ligada a roles que otras personas podrían decidir que ya no estaba calificada para desempeñar. Era una hija de Dios, creada para propósitos que se extendían mucho más allá de los estrechos confines de las relaciones familiares que se habían vuelto tóxicas a través del abandono y la indiferencia. Era una mujer con dones para ofrecer, sabiduría para compartir y amor para dar. Incluso si las personas a las que les había estado ofreciendo esos dones habían decidido que ya no los querían. La caída en la acera había roto algo más que mi cadera. Había destrozado las ilusiones que había estado albergando sobre mi lugar en la vida de Diego y me había obligado a enfrentar la realidad de mi situación. Pero a veces las cosas necesitan romperse antes de que puedan reconstruirse de maneras más fuertes y auténticas. Estaba lista para empezar a reconstruir. 2 semanas después de mi caída, Diego me llamó por primera vez en más de un mes. Era un jueves por la noche a finales de abril, y estaba sentada en mi sala leyendo Llamada a la oración de Sarah Young, un libro de devoción que se había convertido en mi compañero constante durante estos difíciles meses. El peso familiar del libro en mis manos me brindaba consuelo. Sus mensajes diarios servían como recordatorios de que no estaba tan sola como a veces sentía. Cuando sonó mi teléfono, mi corazón dio un brinco de la manera en que siempre lo hacía cuando el nombre de Diego aparecía en la pantalla. A pesar de todo, a pesar de la indiferencia, del silencio y de la aplastante decepción, alguna parte tonta de mí todavía esperaba que cada llamada fuera la que le recordara quién solía ser para él. «Hola, mamá», dijo, con ese tono particular de eficiencia distraída que se había vuelto familiar en los últimos años. Pude escuchar a Emilia balbuceando de fondo y la voz de Sarita discutiendo algo sobre los planes para la cena. «Diego», dije, tratando de mantener el entusiasmo fuera de mi voz. «¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo está la bebé?» «Sí, estamos bien», respondió, claramente haciendo varias cosas a la vez mientras hablábamos. «Mira, tengo un gran favor que pedirte. La mamá de Sarita está en el hospital, nada grave, solo una cirugía de rutina, pero Sarita necesita volar a San Diego para ayudar a su papá durante una semana. Y tengo este enorme plazo para un proyecto en el trabajo que va a requerir muchas horas extra». Mi corazón comenzó a hundirse al darme cuenta de que esta no era una llamada para saber de mí o para expresar preocupación por mi caída. Esto era Diego contactándome porque necesitaba algo de mí. El mismo patrón que había definido nuestra relación durante los últimos 3 años. Nos preguntábamos si podrías cuidar a Emilia por nosotros. Continuó. Sé que es con poca anticipación, pero estamos realmente en un aprieto aquí. Últimamente ha estado durmiendo toda la noche, así que no debería ser demasiado difícil. Y realmente lo agradeceríamos. Me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono mientras algo dentro de mí luchaba con impulsos contrapuestos. La antigua Guadalupe, la mujer que había pasado 68 años diciendo que sí a cada petición, que había definido su valía a través de su utilidad para los demás, quería estar de acuerdo de inmediato. Aquí estaba Diego, finalmente necesitándome, finalmente reconociendo que tenía valor en su vida. Pero algo había cambiado desde mi caída en la acera. La mujer que había pasado noches sin dormir analizando cada interacción, que se había torturado con preguntas sobre qué había hecho mal, estaba siendo reemplazada por alguien con ojos más claros y con mayor conciencia de sí misma. «¿Cuándo sería esto?», pregunté con cuidado. «Este fin de semana», dijo Diego, y pude escuchar la suposición en su voz de que, naturalmente, estaría disponible, que mi calendario estaría vacío y mi horario completamente flexible. «Sarita vuela el sábado por la mañana, y yo estaré trabajando muchas horas toda la semana. Pensamos que Emilia podría quedarse en tu casa. Podría ser más fácil que yo tratando de manejar mi horario de trabajo y su rutina. Una semana. Me estaba pidiendo que proporcionara cuidado de tiempo completo durante una semana, con 3 días de anticipación.
Durante un periodo en el que todavía me estaba recuperando de mi caída y lidiando con las consecuencias emocionales de meses de ser tratada como un inconveniente. No lo sé, Diego, me escuché decir, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Todavía estoy bastante adolorida por mi caída, y cuidar a una niña pequeña durante una semana completa. Eso es mucho para alguien de mi edad. Vamos, mamá, dijo, y pude escuchar la irritación en su voz. No estás tan vieja, y Emilia es muy fácil. Básicamente, solo necesita a alguien que la vigile y se asegure de que no se meta en problemas. Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que Diego me había pedido que cuidara a la niña porque quería pasar tiempo conmigo y con Emilia juntas, en lugar de porque necesitaba cuidado infantil gratuito. No pude recordar una sola instancia. Cada solicitud había sido transaccional. Diego necesitaba algo, yo lo proporcionaba, y luego era descartada hasta que surgiera la próxima crisis. ¿Qué pasa con la niñera que usas normalmente?, pregunté. ¿La que contrataste para tus noches de cita? Ella no está disponible por periodos prolongados, respondió Diego. Su tono se volvía más impaciente. Mira, pensé que estarías feliz de pasar tiempo con tu nieta. Pensé que querías involucrarte más en la vida de Emilia. La manipulación era sutil, pero inconfundible. Estaba sugiriendo que mi vacilación a proporcionar cuidado infantil de emergencia era evidencia de que realmente no quería una relación con Emilia, que de alguna manera estaba fallando como abuela al no saltar de inmediato a la oportunidad de servir a sus necesidades. Durante tantos años, ese tipo de manipulación emocional habría funcionado. ¿Me habría sentido culpable por siquiera considerar decir que no? ¿Me habría convencido de que esta era mi oportunidad de demostrar mi devoción y ganarme el favor de Diego? Pero algo se había roto en mí durante esas horas en la acera, algo que había sido reconstruido con materiales más fuertes y cimientos más claros. Estaba aprendiendo a distinguir entre el amor genuino y la necesidad desesperada, entre las relaciones saludables y las explotadoras. Sí quiero involucrarme en la vida de Emilia, dije en voz baja, pero quiero involucrarme como su abuela, no como tu servicio gratuito de niñera. Quiero ser invitada a fiestas de cumpleaños y cenas familiares y tardes tranquilas donde podamos simplemente disfrutar de la compañía mutua. Quiero ser incluida en los momentos ordinarios de su infancia, no solo convocada cuando necesitas a alguien para resolver un problema. Diego se quedó callado por un momento, y pude escuchar la voz de Sarita en el fondo preguntando sobre los arreglos. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más frío y distante. No puedo creer que seas tan egoísta con esto, dijo. Es tu nieta de la que estamos hablando. La mamá de Sarita está en el hospital, ¿y estás preocupada por estar un poco cansada? No estoy siendo egoísta, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Estoy siendo honesta sobre mis limitaciones y mis necesidades. Tengo 68 años, Diego. Me estoy recuperando de una caída que me dejó moretones y conmocionada. Vivo sola en un pequeño departamento que no está adaptado para niños pequeños. Y, francamente, me duele que solo me llames cuando necesitas algo. Eso no es cierto, protestó Diego, pero incluso él parecía escuchar la debilidad en su propio argumento. Te llamo. Me llamaste 3 veces en los últimos 6 meses, dije, los números claros en mi mente porque había contado cada conversación preciosa. Una vez para pedirme que cuidara a Emilia cuando estaba enferma. Una vez para ver si podía ir a tu casa y esperar al técnico de reparación. Y ahora esto. No me llamaste para mi cumpleaños, Diego. No me llamaste después de que te dije que me caí. Respondiste a las noticias de mi lesión con un emoji. El silencio al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que escuchara la risa de Emilia de fondo, el sonido de la alegría de mi nieta sirviendo como un doloroso recordatorio de todos los momentos que me estaba perdiendo en su vida. Mira, no quiero discutir sobre esto, dijo Diego finalmente, con la voz de alguien que ya estaba mentalmente pasando a otras soluciones. Si no puedes ayudarnos, encontraremos otra solución. Ah, sí puedo ayudarte, dije, las palabras saliendo apresuradas porque de repente entendí lo que necesitaba decir. Puedo ayudarte a encontrar una niñera calificada,
Puedo ayudarte a investigar opciones de cuidado infantil. Puedo ayudarte a crear un sistema de apoyo que no dependa de tratar a tu madre como una empleada a la que no tienes que pagar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te amo a ti y a Emilia más de lo que sabes, dije, las lágrimas comenzando a caer mientras pronunciaba palabras que nunca había tenido el valor de decir antes. Pero ya no me darán por sentada. No me ignorarán hasta que me necesites, y luego me descartarán tan pronto como pase la crisis. No me tratarán como si mi tiempo no tuviera valor solo porque estoy jubilada y sola. Mamá, estás siendo ridícula, dijo Diego, pero pude escuchar la incertidumbre en su voz ahora, como si estuviera empezando a reconocer que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica. Estoy siendo honesta, corregí. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesta sobre cómo me hace sentir tu trato hacia mí. Y te digo que necesito que nuestra relación cambie si va a continuar. Bien, dijo Diego, con la voz llena de frustración. Encontraremos a alguien más. Pero creo que te vas a arrepentir de esto, mamá. Creo que te vas a dar cuenta de que estás eligiendo estar sola cuando podrías estar ayudando a tu familia. La llamada terminó abruptamente, dejándome sentada en mi sala con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Le había dicho que no a mi hijo por primera vez en su vida adulta. Me había negado a ser tratada como una solución conveniente a sus problemas, en lugar de una persona que merecía respeto y consideración. Había elegido mi propia dignidad sobre su aprobación, mi propio bienestar sobre su conveniencia. Las consecuencias se sintieron extrañas y desorientadoras. Parte de mí quería volver a llamar a Diego de inmediato, disculparme y ofrecerle a Emilia para la semana independientemente de mis propias necesidades. Los patrones de toda una vida no desaparecen de la noche a la mañana, y el impulso de complacer, servir y sacrificar se sentía tan natural como respirar. Pero una parte más fuerte de mí sintió algo que no había experimentado en años. Alivio. La constante ansiedad por la aprobación de Diego, la preocupación interminable de si estaba haciendo lo suficiente para mantener su afecto, el esfuerzo agotador para demostrar mi valía a través de mi utilidad, todo se había levantado, al menos temporalmente. Abrí mi libro de devoción y leí el pasaje de ese día. Te estoy enseñando a encontrar tu plenitud solo en mí. Todas tus necesidades, emocionales, espirituales y físicas, pueden ser satisfechas a través de tu relación conmigo. Las palabras parecieron dirigirse directamente a mi situación. Había estado tratando de encontrar mi plenitud en la aprobación de Diego, en su necesidad de mí, en su reconocimiento de mi amor. Había estado vertiendo toda mi energía emocional en una relación que no podía soportar el peso de mi desesperada necesidad de validación y conexión. Pero el amor de Dios no dependía de mi utilidad. Su aceptación no dependía de mi capacidad para resolver los problemas de otras personas o de sacrificar mis propias necesidades por su conveniencia. Su relación conmigo se basaba en la gracia en lugar del desempeño, en el amor en lugar de la transacción. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Me preparé una cena adecuada. No una comida congelada ni una lata de sopa, sino una comida real con verduras y proteínas y cuidado. Puse la mesa con mi mejor vajilla, los platos que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Encendí una vela y puse música suave, y me traté como alguien que merecía ser celebrada. Mientras comía, reflexioné sobre la conversación con Diego y sentí una compleja mezcla de emociones. Estaba triste de que nuestra relación hubiera llegado a este punto, decepcionada de que pareciera incapaz de verme como algo más que un recurso a ser explotado. Estaba preocupada por el futuro de nuestra conexión y preocupada por mi relación con Emilia, pero también estaba orgullosa de mí misma por finalmente establecer límites, por negarme a aceptar un trato que disminuía mi valor y dignidad. Me sentí aliviada de haber dejado de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tenía la esperanza de que este momento de honestidad eventualmente condujera a una dinámica más saludable entre nosotros. Lo más importante es que estaba empezando a recordar quién era yo más allá de mis roles como madre y abuela. Era Guadalupe Flores, una mujer con sus propios intereses
necesidades y sueños. Era alguien que merecía ser tratada con respeto y consideración, no por lo que podía hacer por los demás, sino por mi valor inherente como ser humano creado a imagen de Dios. Por primera vez en años, me acosté sintiéndome en paz en lugar de ansiosa. Me había elegido a mí misma sobre la conveniencia de otra persona, y el mundo no había terminado. De hecho, había comenzado a verse un poco más brillante, un poco más lleno de posibilidades. Estaba aprendiendo que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de facilitar su comportamiento egoísta. A veces, el regalo más generoso que puedes dar es negarte a ser dado por sentado. A veces, la respuesta más fiel al maltrato es confiar en que Dios te valora lo suficiente como para merecer algo mejor. Tenía 68 años, y finalmente estaba aprendiendo a decir que no. Era la primera palabra de un nuevo vocabulario que estaba construyendo, un lenguaje de respeto propio, límites y relaciones saludables que me serviría bien en el tiempo que me quedara en esta tierra. Mañana, Diego tendría que encontrar otra solución a su problema de cuidado infantil. Y tendría que averiguar cómo construir una vida que no girara en torno a esperar migajas de afecto de personas que habían olvidado cómo amarme adecuadamente. Pero esta noche, yo era simplemente una mujer que finalmente había encontrado el coraje de valorarse lo suficiente como para exigir el respeto que merecía. Y eso se sentía como un muy buen lugar para comenzar. 3 días después de que le dije que no a Diego, Sarita me llamó. Era domingo por la noche, y acababa de regresar del servicio religioso más pacífico al que había asistido en meses. El padre Ricardo había predicado sobre la mujer del pozo, sobre cómo Jesús vio su valor cuando todos los demás solo vieron sus fracasos. Me sentía como esa mujer, finalmente comenzando a verme a mí misma a través de los ojos de Dios, en lugar de a través de la lente de la decepción de otras personas. El nombre de Sarita apareció en la pantalla de mi teléfono como una nube de tormenta en un día despejado. Rara vez me llamaba directamente, prefiriendo comunicarse a través de Diego o no hacerlo en absoluto. Cuando me hablaba, por lo general, era con la distancia educada de alguien que cumplía con una obligación en lugar de nutrir una relación. «Guadalupe», dijo cuando contesté, con la voz tensa por la frustración apenas controlada. «Necesitamos hablar». Me acomodé en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana desde donde podía ver el pequeño jardín que mantenía el complejo de departamentos. Los tulipanes comenzaban a florecer. Sus colores brillantes eran un recordatorio de que la belleza podía surgir incluso después de los inviernos más duros. «Hola, Sarita», respondí con calma. «¿Cómo está tu mamá?» «Está bien», dijo Sarita con desdén, claramente no interesada en cortesías. «Mira, no sé a qué juego estás jugando, pero tu egoísmo ha puesto a toda nuestra familia en una situación terrible. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar cuidado infantil confiable con poca anticipación? La acusación me golpeó como un golpe físico, pero me había estado preparando para este momento desde el jueves por la noche. Había orado al respecto, pensado en ello, y me había fortalecido para la inevitable reacción violenta que viene cuando dejas de ser infinitamente complaciente con las personas que se han sentido cómodas aprovechando tu generosidad. «No estoy jugando ningún juego», dije en voz baja. Simplemente le dije a Diego que no podía proporcionar cuidado infantil a tiempo completo durante una semana con 3 días de anticipación. Le expliqué que todavía me estoy recuperando de mi caída y que tengo mis propias limitaciones. «¿Tu caída?» La voz de Sarita resumaba incredulidad. «Diego dijo que te resbalaste en el hielo. No es como si te hubieras roto la pierna o algo grave. Estás usando un pequeño traspié como excusa para abandonar a tu nieta cuando más te necesita». Cerré los ojos y respiré hondo, recordándome los versículos en los que había estado meditando toda la semana. «Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. Emilia no me necesita», dije, con la voz más firme de lo que sentía. «Emilia necesita cuidado infantil calificado y confiable, de alguien a quien no se le pide que sacrifique su propio bienestar por tu conveniencia. Necesita padres que planifiquen con anticipación y no traten a los miembros de la familia como planes de respaldo de emergencia.
No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Continuó Sarita, con la voz subiendo de indignación. Cuando mi madre tenía la edad de Emilia, mi abuela habría dejado todo para ayudarnos en una situación como esta. Ella entendía lo que significaba la familia. ¿Cómo era el sacrificio? La comparación dolió porque fue diseñada para hacerlo, pero había aprendido a reconocer la manipulación cuando la escuchaba. Sarita estaba tratando de avergonzarme para que cediera, contrastándome desfavorablemente con otras abuelas, sugiriendo que mi negativa a ser explotada de alguna manera me hacía menos cariñosa o devota. Tu abuela suena maravillosa, respondí. Estoy segura de que era una mujer valorada y respetada por su familia, cuyas contribuciones fueron apreciadas en lugar de dadas por sentadas. Estoy segura de que fue invitada a reuniones familiares y se incluyó en decisiones importantes y fue tratada como un miembro querido de la familia, en lugar de una empleada a la que se podía convocar cuando se necesitaba y despedir cuando convenía. Sarita se quedó callada por un momento, quizás dándose cuenta de que su comparación había salido mal. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado de acusatorio a manipulador, de la forma en que alguien podría hablarle a un niño que se estaba portando irracionalmente terco. Guadalupe, creo que estás malinterpretando la situación, dijo, con la voz artificialmente endulzada. Sí te valoramos. Apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. Pero a veces las familias tienen que unirse en tiempos difíciles. A veces tenemos que dejar de lado nuestra comodidad personal por el bien de las personas que amamos. Tienes toda la razón. Estuve de acuerdo, sorprendiéndola con mi pronta aceptación de su premisa. Las familias sí necesitan unirse. Necesitan apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Necesitan dejar de lado la comodidad personal por el bien de las personas que aman. Exacto, dijo Sarita, claramente pensando que había ganado el argumento. Entonces, ¿cuándo me vas a invitar a la fiesta de cumpleaños de Emilia el próximo mes? Pregunté. ¿Cuándo me incluirás en tus celebraciones navideñas? ¿Cuándo vas a llamar para ver cómo estoy? ¿Para preguntar por mi salud? ¿Para mostrar interés en mi vida más allá de mi utilidad como niñera? Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía escuchar las ruedas mentales de Sarita girando mientras trataba de encontrar una respuesta que no reconociera la injusticia fundamental de su trato hacia mí. Eso es diferente, dijo finalmente. Esas son situaciones sociales. Estamos hablando de una emergencia familiar. No, corregí suavemente. Estás hablando de un conflicto de horarios que quieres que resuelva sacrificando mis propias necesidades y bienestar. La cirugía de rutina de tu madre no es una emergencia familiar. El plazo de trabajo de tu esposo no es una crisis que requiera que proporcione cuidado infantil gratuito durante una semana. Estos son desafíos normales de la vida que todas las familias enfrentan, y la mayoría de las familias los resuelven sin explotar a los parientes ancianos. Diego tenía razón, dijo Sarita, su dulzura artificial evaporándose en ira cruda. Te has vuelto increíblemente egoísta. No sé qué te ha pasado, pero la mujer que crió a Diego nunca habría abandonado a su familia así. La acusación de abandonar a mi familia fue particularmente cruel, porque puso la realidad completamente patas arriba. Yo no era la que se había retirado de las relaciones familiares, la que había creado distancia y barreras, la que había convertido el amor en una transacción. Yo era la que había sido abandonada, gradualmente y sistemáticamente excluida de la familia que había ayudado a crear. Tienes toda la razón, dije de nuevo, con la voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. La mujer que crió a Diego nunca habría abandonado a su familia. Habría dicho que sí a cada solicitud, sin importar cuán irrazonable fuera. Habría aceptado cada desaire, cada despido, cada insulto, porque estaba tan desesperada por amor que estaba dispuesta a aceptar migajas en lugar de exigir la comida completa que merecía. Hice una pausa, mirando por mi ventana al jardín donde la nueva vida empujaba a través del suelo a pesar del frío persistente. Pero esa mujer se estaba muriendo lentamente por dentro. Continué. Estaba sacrificando su salud, su dignidad y su respeto propio por personas que no le mostraban a cambio ninguna apreciación ni consideración.
Estaba facilitando un comportamiento que era perjudicial para todos los involucrados, incluyendo a Diego y a Emilia. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Sarita. Significa que enseñarle a un niño que algunas personas existen solo para servir a los demás, que las necesidades de algunas personas no importan tanto como las suyas, no le hace ningún favor a ese niño, dije. Significa que permitir que Diego trate a su madre como personal contratado no le está ayudando a convertirse en el tipo de hombre que sabe cómo construir relaciones saludables y recíprocas. «Estás siendo ridícula», dijo Sarita, pero pude escuchar la incertidumbre que se filtraba en su voz. «Diego te ama. Los dos te amamos. Solo necesitamos tu ayuda en este momento. Si Diego me ama, ¿cuándo fue la última vez que expresó ese amor de una manera que no implicara pedirme que hiciera algo por él?», pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que llamó solo para hablar, solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitó a pasar tiempo con Emilia por el simple placer de estar juntas en lugar de porque necesitaba cuidado infantil?». Sarita no pudo responder, y ambas sabíamos por qué. El silencio se extendió entre nosotras, lleno del peso de las verdades que ninguna de las dos quería reconocer. «Amo a Diego más que a mi propia vida», dije finalmente. «Amo a Emilia con la feroz devoción de una abuela, pero no amaré a ninguno de los dos facilitando un comportamiento que nos disminuye a todos. No le enseñaré a Emilia que es aceptable usar a las personas que te aman. No le mostraré a Diego que el amor incondicional significa aceptar el respeto condicionado». «Entonces, ¿qué estás diciendo?», preguntó Sarita, con la voz tensa por la frustración. «¿Que vas a castigar a Emilia porque estás enojada con nosotros?». «No estoy castigando a nadie», respondí. «Simplemente me niego a participar en una dinámica que se ha vuelto insalubre para todos los involucrados. Elijo amar a Diego y a Emilia lo suficiente como para dejar de facilitar patrones que no le sirven a nadie». «Esto es increíble», dijo Sarita. «Le voy a decir a Diego exactamente qué clase de abuela has elegido ser. Me voy a asegurar de que entienda que cuando su familia más te necesitaba, elegiste a ti misma en su lugar». La amenaza pendía en el aire como una espada, diseñada para aterrorizarme y someterme. Durante tantos años, la posibilidad de la ira de Diego, de su mayor alejamiento de mi vida, habría sido suficiente para que capitulara de inmediato. Pero había estado aprendiendo una clase diferente de coraje en las últimas semanas, el que viene de saber que tu valía no depende de la aprobación de otras personas. «Por favor, dile a Diego», dije con calma. «Dile que su madre finalmente aprendió a valorarse lo suficiente como para esperar un respeto y una consideración básicos de las personas que ama. Dile que su madre decidió dejar de aceptar un trato que la estaba matando lentamente por dentro. Dile que su madre eligió amarlo lo suficiente como para dejar de facilitar un comportamiento que lo estaba haciendo menos capaz de una intimidad real y una relación genuina». Hice una pausa, sintiendo una extraña sensación de paz descender sobre mí a pesar del conflicto que rugía a través de la línea telefónica. «Y Sarita», agregué, «por favor, dile que lo perdono por olvidar quién soy, pero no voy a pretender ser alguien menos de lo que soy solo para hacerle la vida más fácil. No voy a desaparecer en segundo plano para que pueda evitar sentirse culpable por cómo me ha tratado». «Te vas a arrepentir de esto», dijo Sarita, con la voz ahora venenosa. «Vas a terminar completamente sola, y será tu propia culpa». «He estado sola durante años», respondí en voz baja. «La única diferencia es que ahora soy honesta al respecto, en lugar de pretender lo contrario. Al menos ahora mi soledad tiene dignidad». Sarita colgó sin decir adiós, dejándome sentada en mi silla con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado y sintiéndome sorprendentemente tranquila a pesar de la tormenta que acababa de pasar por mi noche. Dejé el teléfono y fui a mi cocina, donde me preparé una taza de té y me senté a la pequeña mesa donde había comido tantas comidas solitarias. Pero esta noche, la soledad se sentía diferente. En lugar de la soledad hueca del abandono, sentía la tranquila paz de alguien que finalmente había dejado de luchar batallas que no podía ganar. Abrí mi Biblia en Filipenses 4:19. «Mi Dios,
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las palabras parecieron brillar en la página, recordándome que mis necesidades más profundas, de amor, de propósito, de dignidad, de conexión, podían ser satisfechas incluso cuando las relaciones humanas me fallaran. Fuera de mi ventana, la noche de primavera se estaba asentando en la oscuridad, pero dentro de mi pequeño departamento sentía un tipo de luz que no había experimentado en años. Era la luz de la verdad reconocida, de los límites establecidos, del respeto propio reclamado. Mañana traería cualesquiera consecuencias que mi honestidad hubiera creado. Diego podría estar enojado. Sarita podría envenenar lo que quedaba de mi relación con Emilia. Podría encontrarme aún más aislada de la familia a la que había dedicado mi vida a amar. Pero esta noche, yo era una mujer que finalmente había aprendido a decir la verdad con amor, incluso cuando esa verdad era incómoda. Era alguien que había elegido su propia dignidad sobre la conveniencia de otras personas, su propio bienestar sobre sus demandas. Tenía 68 años, y finalmente estaba aprendiendo que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser tratado con desprecio. A veces, el regalo más generoso que puedes ofrecer es el ejemplo de alguien que conoce su valía e insiste en ser tratado en consecuencia. La tormenta había pasado, pero podía sentir algo nuevo comenzando a crecer a su paso. No la esperanza desesperada que me había sostenido durante tanto tiempo, sino algo más firme y sostenible. La tranquila confianza de una mujer que finalmente había recordado que era una hija del rey, digna de respeto y amor simplemente porque existía. Ya sea que Diego recordara esa verdad sobre mí o no, nunca más la olvidaría. 2 semanas después de la furiosa llamada telefónica de Sarita, sucedió algo milagroso. Me desperté sonriendo. No era la sonrisa forzada que había estado usando durante meses como una ropa que no me quedaba bien. La expresión desesperada de alguien que trataba de convencerse de que todo estaba bien cuando su mundo se estaba derrumbando. Esto era diferente. Una curva genuina de mis labios que venía de algún lugar profundo dentro. De un lugar que casi había olvidado que existía. Me senté en la cama y miré a mi alrededor mi pequeño departamento con ojos nuevos. La luz de la mañana que entraba por la ventana de mi dormitorio iluminaba los mismos muebles modestos, las mismas paredes que habían sido testigos de tantas lágrimas y noches sin dormir. Pero de alguna manera, todo se veía más brillante, más lleno de posibilidades. Por primera vez en años, me sentí emocionada por el día que se avecinaba. Las últimas 2 semanas habían sido una revelación. Sin la constante ansiedad de esperar las llamadas de Diego, sin el agotador esfuerzo de tratar de demostrar mi valía a través de mi utilidad, había redescubierto partes de mí que habían sido enterradas bajo décadas de autosacrificio y complacencia. Había comenzado a asistir a un estudio bíblico para mujeres los martes por la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, dirigido por una mujer notable llamada Estela, que tenía 73 años e irradiaba el tipo de alegría que proviene de una vida vivida en estrecha comunión con Dios. Estela me había dado la bienvenida con la calidez de alguien que reconocía a un compañero de viaje en el difícil viaje de envejecer con gracia y propósito. «Sabes, Guadalupe», había dicho Estela después de nuestra segunda reunión, mientras nos quedábamos sobre el café y los muffins caseros de arándanos, a veces Dios tiene que quitar todo lo que creíamos necesitar, para mostrarnos lo que realmente necesitamos. Las otras mujeres del grupo, de entre 55 y 82 años, se habían convertido en una inesperada fuente de fortaleza y comunidad. Margarita Chen, una enfermera jubilada cuyos propios hijos vivían al otro lado del país y rara vez la visitaban. Dorothea Williams, una viuda cuyo esposo había muerto hace 5 años y que había aprendido a viajar sola a lugares que siempre habían planeado visitar juntas. Linda Thompson, cuya hija adulta había luchado contra la adicción y finalmente había aprendido que amar a alguien a veces significaba dar un paso atrás y dejarla enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Cada mujer tenía su propia historia de pérdida, decepción y eventual liberación. Cada una había descubierto que los últimos capítulos de la vida podían ser de los más significativos,
Si eras lo suficientemente valiente como para escribirlos en tus propios términos en lugar de según las expectativas de otras personas. Pasé 60 años definiéndome a través de mis relaciones con otras personas. Había compartido Dorotea durante una discusión particularmente honesta sobre la identidad y el propósito. Era hija de alguien, esposa de alguien, madre de alguien, abuela de alguien. Cuando esos roles fueron quitados o se volvieron complicados, ya no supe quién era. ¿Y ahora? Había preguntado, genuinamente curiosa sobre cómo alguien navega ese tipo de crisis existencial. Ahora soy Dorotea Williams, hija de Dios, creada para propósitos que van mucho más allá de las formas en que otras personas eligen relacionarse conmigo. Había respondido con la tranquila confianza de alguien que había luchado duras batallas y había salido victoriosa. Todavía soy todas esas otras cosas también, pero no son las únicas cosas. Ni siquiera son las cosas más importantes. Esas conversaciones habían plantado semillas en mi corazón que estaban comenzando a florecer de maneras inesperadas. Empecé a dar largos paseos por San Miguel de Allende, sin apresurarme a hacer recados, sino simplemente explorando mi comunidad con la curiosidad de alguien que la ve por primera vez. Descubrí una pequeña librería que organizaba lecturas de poesía los jueves por la noche, atendida por personas genuinamente interesadas en la literatura y la conversación. Encontré un jardín comunitario donde los voluntarios siempre eran bienvenidos, donde podía cavar en la tierra y ayudar a crear belleza sin necesidad del permiso ni la aprobación de nadie. Lo más sorprendente es que había comenzado a ofrecer mis servicios como voluntaria en la Casa de la Esperanza, un refugio para mujeres en el centro de la ciudad que proporcionaba alojamiento temporal y servicios de apoyo para mujeres que escapaban de situaciones difíciles. La directora, una mujer compasiva llamada Elena Rivera, se había mostrado encantada de descubrir que tenía décadas de experiencia en la administración de hogares, la elaboración de presupuestos con recursos limitados y la provisión del tipo de sabiduría práctica que proviene de años de resolución de problemas con creatividad y determinación. Necesitamos desesperadamente voluntarios que entiendan lo que es empezar de nuevo, había explicado Elena durante mi orientación. Mujeres que sepan que la dignidad no depende de las circunstancias, que puedan ofrecer esperanza basada en su propia experiencia de sobrevivir a tiempos difíciles. Trabajar con mujeres que enfrentaban la falta de hogar, la violencia doméstica y la crisis financiera me había dado una perspectiva sobre mi propia situación que era a la vez humilde y liberadora. Aquí había mujeres que habían perdido todo: sus hogares, su seguridad, su confianza en su propio juicio, pero que estaban encontrando formas de reconstruir con coraje y determinación que me dejaban sin aliento. María Santos, una madre de 43 años que había huido de un matrimonio abusivo con nada más que la ropa que llevaba puesta y sus 2 hijos pequeños, se había vuelto particularmente querida para mí. Estaba aprendiendo inglés mientras trabajaba para obtener su certificado de secundaria, SHED, manteniendo a su familia con trabajos de medio tiempo que apenas cubrían sus necesidades básicas, pero saludaba cada día con gratitud y optimismo que avergonzaban mi propia autocompasión reciente. «Señora Guadalupe», me dijo una tarde mientras clasificábamos ropa donada en la sala de recursos del refugio, «usted es como un ángel para mí. Escucha mis problemas, ayuda con mi inglés, nunca me hace sentir pequeña por no saber cosas». Sus palabras me habían conmovido hasta las lágrimas, porque me recordaron algo que había olvidado durante los dolorosos meses de sentirme invisible y poco apreciada. Tenía dones que ofrecer. Tenía sabiduría ganada a través de décadas de experiencia, compasión profundizada por mi propio sufrimiento y habilidades prácticas que podían marcar una verdadera diferencia en la vida de otras personas. En la Casa de la Esperanza, yo no era la madre inconveniente o la abuela vergonzosa de alguien. Yo era Guadalupe Flores, coordinadora de voluntariado, mentora, amiga. Era alguien cuya presencia era bienvenida, cuyas contribuciones eran valoradas, cuyos conocimientos eran buscados y apreciados. El trabajo era exigente pero profundamente satisfactorio. Ayudaba a las nuevas residentes a completar los formularios para la asistencia gubernamental,
a navegar por los complejos sistemas de servicios sociales y a desarrollar presupuestos que les permitieran ahorrar dinero para los depósitos de seguridad de viviendas permanentes. Organizaba campañas de donación de ropa y coordinaba la preparación de comidas, y escuchaba historias de angustia y esperanza que me recordaban a diario la resiliencia del espíritu humano. Lo más importante es que estaba construyendo relaciones genuinas con mujeres, que me veían tal como era en realidad en lugar de a través del filtro de sus propias necesidades y expectativas. Estas eran amistades basadas en el respeto mutuo y un propósito compartido en lugar de obligación o conveniencia. ¿Sabes qué me encanta de ti, Guadalupe?, me había dicho Estela después de la iglesia un domingo. Has dejado de pedir perdón por ocupar espacio en el mundo. Has dejado de tratar de ganarte el amor haciéndote más pequeña y más conveniente para los demás. Tenía razón. La mujer que había pasado meses analizando cada palabra de los mensajes de texto de Diego, que se había atormentado con preguntas sobre lo que había hecho mal, estaba siendo reemplazada por alguien más claro sobre su propio valor y más selectivo sobre dónde invertía su energía emocional. Todavía oraba por Diego todas las noches, pero mis oraciones habían cambiado. En lugar de suplicar a Dios que cambiara el corazón de Diego hacia mí, pedí sabiduría para amarlo bien sin sacrificar mi propia dignidad. En lugar de suplicar por la reconciliación en cualquier término, pedí la fuerza para mantener límites saludables mientras mantenía mi corazón abierto a la restauración genuina de nuestra relación. Señor, oré una noche cuando la primavera dio paso al verano temprano. Pongo a Diego en tus manos. No puedo controlar sus elecciones ni cambiar su corazón, pero puedo controlar mis propias respuestas. Ayúdame a amarlo como tú amas a todos nosotros, incondicionalmente pero no facilitadoramente, fielmente pero no tontamente. La libertad que vino de renunciar al control sobre los resultados que no podía influir era embriagadora. En lugar de pasar mis días ansiosamente revisando mi teléfono en busca de mensajes que no llegarían, llené mi tiempo con actividades que me traían alegría y satisfacción genuinas. En lugar de medir mi valor por el nivel de interés de Diego en mi vida, comencé a descubrir intereses y pasiones que no tenían nada que ver con mis relaciones familiares. Me inscribí en una clase de pintura de acuarela en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar pero que nunca había tenido tiempo de hacer, cuando mi horario giraba en torno a las necesidades y crisis de otras personas. Mis primeros intentos fueron torpes e infantiles, pero el instructor, un profesor de arte jubilado llamado Don Francisco Morales, fue alentador y paciente. El arte no se trata de crear la perfección, les dijo a nuestra pequeña clase de estudiantes de mediana edad y mayores. Se trata de expresar algo verdadero sobre tu experiencia del mundo. Se trata de prestar atención a la belleza e intentar capturar una pequeña parte para compartirla con los demás. Pinté paisajes del lago de Chapala a diferentes horas del día, experimentando con las formas en que la luz y la sombra podían transformar la misma escena en algo completamente diferente. Pinté retratos de las mujeres de la Casa de la Esperanza, tratando de capturar no solo sus rasgos físicos, sino también algo de su fuerza y dignidad frente a desafíos abrumadores. Pinté representaciones abstractas de emociones que no podía expresar con palabras. La soledad del último año, la ira de sentirme dada por sentada, la paz de finalmente aprender a valorarme a mí misma. Cada pintura fue un acto de oración, una conversación con Dios sobre la belleza, el dolor y la complejidad de la experiencia humana. Cada pincelada fue una pequeña declaración de independencia de la mujer que había sido, la que vivía enteramente para la aprobación de otras personas y había olvidado que había sido creada para propósitos más allá de su conveniencia. En una cálida tarde de junio, mientras estaba sentada en mi sillón favorito leyendo Una vida con propósito, de Rick Warren, sonó mi teléfono. El nombre de Diego apareció en la pantalla, y por primera vez en meses, mi corazón no se aceleró con desesperada esperanza ni con ansiosa anticipación. En cambio, sentí la calma seguridad de alguien que sabía que su valor no dependía del resultado de esta conversación. Sabía que Dios me amaba independientemente de si Diego había llamado para disculparse
o para expresar más ira por mi negativa a proporcionar cuidado infantil de emergencia. Sabía que mi valor como ser humano no estaba determinado por si mi hijo finalmente había recordado cómo tratarme con respeto y consideración. «Hola, Diego», dije, con la voz firme y cálida. «Mamá», respondió, y pude escuchar algo diferente en su tono. Incertidumbre, quizás incluso humildad. «Yo necesito hablar contigo. ¿Podría ir a verte?» Miré a mi alrededor mi pequeño departamento, que se había transformado en los últimos meses de un lugar de exilio en un santuario. Las paredes estaban decoradas con mis pinturas de aficionada y fotografías de mi trabajo de voluntariado. La mesa de la cocina tenía libros que estaba leyendo y cartas de las mujeres de la Casa de la Esperanza, que se habían mudado a viviendas independientes. Todo el espacio reflejaba una vida que era plena y significativa y con un propósito, independientemente de si alguien más lo reconocía o lo apreciaba. «Por supuesto», dije, «voy a poner un poco de café». Mientras me preparaba para la visita de Diego, sentí algo que no había experimentado en años. Estaba genuinamente curiosa sobre lo que quería discutir, pero no estaba desesperada por su aprobación, ni aterrorizada por su desaprobación. Era simplemente una mujer que había aprendido a encontrar su plenitud en el amor de Dios, dispuesta a entablar cualquier conversación que viniera desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que estaría bien. Había redescubierto quién era yo más allá de mis roles como madre y abuela, y ese conocimiento me había liberado de maneras que todavía estaba aprendiendo a apreciar. El timbre sonó, y caminé hacia él con el paso confiado de una mujer que finalmente había recordado que era digna de amor y respeto, independientemente de si las personas a las que más amaba estaban listas para ofrecerlo. Tenía 68 años, y finalmente estaba viviendo como la hija del rey que siempre había sido, pero que de alguna manera había olvidado que se me permitía ser. Era hora de averiguar si Diego estaba listo para conocer a la mujer en la que se había convertido su madre. Diego estaba de pie en mi puerta sosteniendo un ramo de tulipanes, las mismas flores que le había pedido a Roberto que pusiera en la tumba de su padre en mi cumpleaños olvidado hace 3 meses. Sus ojos estaban enrojecidos, y su cabello, por lo general perfecto, estaba desordenado, como si se lo hubiera estado pasando por encima repetidamente. El hombre de negocios seguro de sí mismo que había descartado mi amor como vergonzoso no estaba por ningún lado. En su lugar estaba un hombre que parecía perdido, inseguro, y, quizás por primera vez en años, genuinamente arrepentido. «Mamá», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé por dónde empezar. Abrí la puerta más ancha y me hice a un lado, haciéndole un gesto para que entrara al departamento que se había convertido en mi santuario. Al entrar, lo observé asimilar los cambios que había hecho. Las pinturas en las paredes, los libros esparcidos por las superficies, las fotografías de la Casa de la Esperanza, mostrándome rodeada de mujeres cuyos rostros irradiaban esperanza y determinación. «Tu lugar se ve diferente», dijo, sentándose torpemente en mi sofá mientras yo preparaba café en la cocina. «Se ve como tú». La observación me sorprendió porque sugería que recordaba quién era yo más allá de mi función como su plan de respaldo de emergencia. Sugería que podía ver que había estado creando una vida que reflejaba mis propios intereses y valores, en lugar de simplemente esperar su atención. Regresé con 2 tazas de café y las galletas de mantequilla de mi abuela, la misma receta que había hecho para Diego durante toda su infancia, aunque no las había probado en más de 2 años. Aceptó la taza con las manos que temblaban ligeramente, y noté que se veía más delgado de lo habitual, como si el estrés le hubiera estado robando el apetito. «Vi el artículo», dijo finalmente, mirando su café como si pudiera contener respuestas a preguntas que tenía miedo de hacer. Supe de inmediato a qué se refería. El periódico El Sol de San Miguel había publicado un artículo la semana anterior sobre la Casa de la Esperanza y los voluntarios que hacían posibles sus programas. El reportero nos había entrevistado a varios, incluida una extensa sección sobre mi trabajo con mujeres que hacen la transición a una vida independiente. El titular decía, «Abuela local, encuentra nuevo propósito ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas».
El artículo incluía una fotografía mía con María Santos y sus hijos en su ceremonia de graduación del programa de educación financiera del refugio. En la foto, yo sonreía genuinamente, no la expresión forzada que había usado durante años mientras trataba de convencerme de que era feliz, sino la alegría radiante de alguien que había encontrado un trabajo significativo y una comunidad auténtica. La señora Guadalupe me ha mostrado lo que significa ser fuerte. Se citaba a María como diciendo, nos enseña que empezar de nuevo no es fracaso, es coraje. Nos muestra todos los días que somos dignas de amor y respeto, incluso cuando el mundo nos dice que no lo somos. El artículo había continuado describiendo mis antecedentes como una viuda que había encontrado su vocación al servicio de otras mujeres, mencionando mis décadas de experiencia en la administración de hogares y mi habilidad natural para ofrecer tanto orientación práctica como apoyo emocional. Había pintado una imagen de alguien cuya vida era plena y con propósito, alguien que estaba marcando una verdadera diferencia en su comunidad. No tenía idea, continuó Diego, con la voz llena de emoción. No tenía idea de que estabas haciendo todo esto. No tenía idea de que estabas ayudando a la gente, que estabas construyendo algo hermoso. Tomé un sorbo de mi café y esperé, sintiendo que necesitaba tiempo para encontrar las palabras para lo que había venido a decir. El silencio entre nosotros se sentía diferente a las pausas incómodas que habían caracterizado nuestras conversaciones recientes. Esto se sentía como la quietud de alguien reuniendo valor en lugar del vacío de personas que no tenían nada que decirse. Sarita y yo hemos estado teniendo problemas, admitió de repente, mirándome con ojos que me recordaron al niño pequeño que solía meterse en mi regazo cuando las tormentas lo asustaban. Problemas grandes. Hemos estado yendo a terapia, tratando de entender por qué nuestro matrimonio se siente tan vacío, por qué los dos somos tan infelices, aunque tenemos todo lo que creíamos querer. Dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas con los nudillos blancos. La terapeuta nos pidió que habláramos de nuestras familias, de los patrones que aprendimos al crecer, continuó. Nos pidió que pensáramos en cómo tratamos a las personas que decimos amar, en si nuestras acciones coinciden con nuestras palabras. Sentí un atisbo de esperanza, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido a no invertir demasiado en conversaciones que podrían estar conduciendo a algún lugar significativo. Había descubierto la importancia de escuchar sin ofrecer inmediatamente perdón, ni poner excusas por un comportamiento que había causado un daño genuino. Empecé a pensar en ti, dijo Diego con la voz quebrándose ligeramente. Empecé a pensar en cómo te he tratado en los últimos años, y estaba horrorizado. Me avergonzaba. Me di cuenta de que he estado tratando a la persona que más me amaba como si fuera desechable, como si sus sentimientos no importaran, como si existiera solo para resolver mis problemas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y no trató de secárselas. Me di cuenta de que le he estado enseñando a Emilia que está bien aprovecharse de las personas que te aman, que las necesidades de algunas personas no importan tanto como tu propia conveniencia. Le he estado mostrando que el amor es condicional, que está bien descartar a las personas cuando ya no te son útiles. Me miró directamente por primera vez desde que llegó, sus ojos buscando en mi rostro alguna señal de cómo estaba recibiendo sus palabras. Mamá, lo siento mucho, dijo, las palabras saliendo en una avalancha de remordimiento y reconocimiento. Lamento mucho haber olvidado quién eres, haberte tratado como ayuda contratada en lugar de como la mujer que me dio todo lo que tenía. Lamento haberte hecho sentir avergonzada por amarme públicamente. Lamento haber llamado solo cuando necesitaba algo. Lamento haber respondido a la noticia de tu lesión con un emoji. Hizo una pausa, luchando por continuar a través de sus lágrimas. Lamento haber olvidado tu cumpleaños. Lamento no saber sobre tu trabajo de voluntariado, por no preguntar sobre tu vida, por no preocuparme por tu felicidad. Lamento haberle enseñado a Emilia que su abuela es alguien de quien avergonzarse, en lugar de alguien a quien atesorar, y de quien aprender. La disculpa era todo lo que había soñado con escuchar durante meses.
pero llegó en un momento en el que ya no la necesitaba para mi propia supervivencia emocional. Ya había hecho el trabajo de encontrar mi valor en el amor de Dios en lugar de en la aprobación de Diego. Ya había aprendido a construir una vida significativa que no dependía de su reconocimiento o participación. Eso no hizo que sus palabras fueran menos significativas, pero significaba que podía recibirlas desde un lugar de fortaleza en lugar de necesidad desesperada. Diego, dije suavemente, te perdono. Te perdoné mucho antes de que lo pidieras, porque aferrarme a la ira me estaba lastimando más de lo que estaba ayudando a algo. Pero el perdón no significa fingir que lo que sucedió no importó, y no significa volver a la forma en que eran las cosas. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto que me recordó al niño de 6 años que había llorado cuando su hámster mascota murió. Lo sé, dijo. Sé que no puedo simplemente disculparme y esperar que todo vuelva a la normalidad. Sé que tengo que demostrar que he aprendido de esto, que estoy dispuesto a hacer el trabajo para reconstruir nuestra relación de una manera más saludable. ¿Cómo se ve eso para ti?, pregunté, genuinamente curiosa sobre si entendía la profundidad de los cambios que se requerirían. Significa llamarte solo para hablar, no porque necesite algo, dijo, marcando elementos en sus dedos como si hubiera estado haciendo una lista mental. Significa invitarte a la fiesta de cumpleaños de Emilia y a la cena de Navidad, y a todas las ocasiones familiares de las que te hemos estado excluyendo. Significa preguntar sobre tu trabajo de voluntariado y tu pintura y tu vida, no solo esperar a que preguntes sobre la mía. Respiró temblorosamente antes de continuar. Significa enseñarle a Emilia que su abuela es alguien especial, alguien cuya sabiduría y experiencia son valiosas, alguien que merece respeto, amor y atención. Significa que Sarita y yo aprendamos a planificar con anticipación el cuidado infantil en lugar de tratarte como nuestro plan de respaldo de emergencia. Esos son buenos comienzos, dije con cuidado. Pero Diego, lo más importante que necesitas entender es que he construido una vida que es plena y significativa sin tu participación. He encontrado propósito, comunidad y alegría que no dependen de si me incluyes en tus actividades familiares. Señalé las fotografías en mis paredes, la evidencia de la rica vida que había creado en su ausencia. No voy a volver a ser la mujer que vivía enteramente por las migajas de afecto de las personas que la daban por sentada. Continué. No voy a volver a medir mi valor por si me necesitas o me aprecias. No voy a volver a estar disponible para cada crisis mientras soy excluida de cada celebración. Diego asintió, con expresión seria. No quiero que vuelvas a eso tampoco, dijo. Quiero aprender a amarte de la manera en que mereces ser amada. Quiero ser el tipo de hijo que suma alegría a tu vida, en lugar de quitártela. Hablamos durante 2 horas más, discutiendo formas específicas en que nuestra relación podría reconstruirse sobre una base de respeto mutuo, en lugar de obligación unilateral. Diego preguntó sobre mi trabajo en la Casa de la Esperanza. Escuchó atentamente mientras describía a las mujeres que estaba guiando y los programas que estábamos desarrollando. Admiró mis pinturas. Preguntó sobre mi grupo de estudio bíblico. Mostró un interés genuino en la vida que había creado para mí. Lo más importante es que trajo a Emilia consigo cuando regresó el domingo siguiente a cenar, no porque necesitara cuidado infantil, sino porque quería que su hija pasara tiempo con su abuela en un ambiente relajado y sin prisas. Al ver a Emilia corretear por mi departamento, explorando los libros y los materiales de arte que había dejado a su alcance, al verla reír de alegría con los juegos simples que jugábamos juntas, sentí una alegría que era diferente de la gratitud desesperada que alguna vez había sentido por cualquier acceso a la vida de mi nieta. Esta era la alegría de la relación genuina, de ser valorada por quien era en lugar de ser usada por lo que podía proporcionar. Durante los meses siguientes, Diego cumplió sus promesas. Llamaba con regularidad, no con peticiones de favores, sino con actualizaciones sobre su vida y preguntas genuinas sobre la mía. Él y Sarita me invitaron a reuniones familiares, incluyéndome en las celebraciones navideñas y en las actividades de fin de semana. Me pidieron consejos sobre decisiones de crianza y escucharon respetuosamente mis sugerencias.
Lo más importante es que comenzaron a tratarme como a un miembro querido de la familia, en lugar de un recurso conveniente. Sarita incluso se disculpó, reconociendo que había sido influenciada por su propia dinámica familiar y que no había entendido cómo su trato hacia mí había contribuido a la ruptura de nuestra relación. Me enseñaron que los suegros son personas a las que tienes que tolerar en lugar de abrazar. Admitió durante una conversación particularmente honesta. No me di cuenta de que me estaba perdiendo una relación con alguien que podría haber sido una verdadera amiga y mentora si me hubiera esforzado por conocerla. Pero quizás el cambio más significativo fue en Emilia. A medida que crecía y pasaba más tiempo conmigo, comenzó a verme no como una extraña que ocasionalmente aparecía para resolver los problemas de sus padres, sino como su abuela, alguien que la amaba incondicionalmente, que se deleitaba con sus logros, que siempre estaba disponible para escuchar sus historias y compartir sus aventuras. Abuela Guadalupe, me dijo en su tercer cumpleaños, mientras estábamos sentadas en mi jardín pintando cuadros de flores. Te amo más que todas las estrellas del cielo. Las palabras eran casi idénticas a lo que Diego había escrito en esa tarjeta de cartulina 30 años antes, y me recordaron que el amor de verdad, tiene una forma de persistir a través de las generaciones cuando se nutre con paciencia y sabiduría. Hoy, mientras escribo esta historia, tengo 70 años. Diego y yo tenemos una relación que es honesta y recíproca, basada en el respeto mutuo en lugar de la manipulación emocional. Emilia sabe que tiene una abuela que la atesora, que está interesada en sus pensamientos y sentimientos, que siempre estará ahí para escucharla, apoyarla y amarla incondicionalmente. Pero lo más importante es que sé quién soy más allá de mis relaciones con otras personas. Soy Guadalupe Flores, hija del rey, creada para propósitos que se extienden mucho más allá de los roles que otros puedan asignarme. Soy una mujer cuyo valor no depende de la validación externa, cuya alegría no depende de la aprobación de otras personas, cuya paz proviene de caminar de cerca con el Dios que nunca ha olvidado mi nombre, ni me ha abandonado en mis luchas. Las mujeres de la Casa de la Esperanza todavía me llaman su ángel, pero yo sé la verdad. Fui yo quien fue rescatada, quien fue transformada, quien aprendió que a veces los mayores dones de Dios vienen disfrazados de nuestras decepciones más profundas. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por alguien que amas? ¿Alguna vez te has preguntado si tus sacrificios fueron vistos y valorados por las personas que más te importaban? ¿Te ha ayudado la fe en las temporadas de soledad y rechazo? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Si este mensaje tocó tu corazón, por favor, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal para que pueda llegar a otra persona que necesita escuchar que no está olvidada, que su valor no está determinado por la capacidad de otras personas para verlo, y que el amor de Dios siempre está disponible para llenar los espacios vacíos en nuestros corazones. Que Dios bendiga a todos los que han caminado por el valle de sentirse no amados y no valorados. Que encuentres tu camino a la cima de la montaña, sabiendo quién eres en Él. En el nombre de Jesús. Amén.